La notoriedad mundial de Gabriel García Márquez comenzó cuando Cien años de soledad se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió 8.000 ejemplares. De allí en adelante el éxito fue asegurado y la novela vendió una edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Fue traducido a más de 25 idiomas y ganó 6 premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Gabriel García Márquez, Gabriel José de la Concordia García Márquez, nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. Gabriel García Márquez fue hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. Nació en Aracataca, departamento del Magdalena, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, como refiere el propio escritor en sus memorias. Cuando sus padres se enamoraron, el padre de Luisa, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, se opuso a esa relación, pues Gabriel Eligio García, que había llegado a Aracataca como telegrafista, no era el hombre que consideraba más adecuado para su hija por ser hijo de madre soltera, pertenecer al Partido Conservador Colombiano y ser un mujeriego confeso. Con la intención de separarlos, Luisa fue enviada fuera de la ciudad, pero Gabriel Eligio la cortejó con serenatas de violín, poemas de amor, innumerables cartas y frecuentes mensajes telegráficos. Finalmente, la familia capituló y Luisa consiguió el permiso para casarse con Gabriel Eligio, lo cual sucedió el 11 de junio de 1928 en Santa Marta. La historia y tragicomedia de este cortejo inspiraría más tarde a su hijo la novela El amor en los tiempos del cólera. Poco después del nacimiento de Gabriel, su padre se convirtió en farmacéutico y en enero de 1929 se mudó con Luisa a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidado de sus abuelos maternos. Dado que vivió con ellos durante los primeros años de su vida, recibió una fuerte influencia del coronel Nicolás Márquez, quien de joven mató a Medardo Pacheco en un duelo y tuvo, además de los 3 hijos oficiales, otros 9 con distintas madres. El coronel era un liberal veterano de la Guerra de los 1000 días, muy respetado por sus compartidarios y conocido por su negativa a callar sobre la masacre de las bananeras, suceso en el que murieron cientos de personas a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una huelga de los trabajadores de las bananeras, hecho que García Márquez plasmaría en su obra. El coronel, a quien Gabriel llamaba Papalelo, describiéndolo como su cordón umbilical con la historia y la realidad, fue también un excelente narrador y le enseñó, por ejemplo, a consultar frecuentemente el diccionario. Lo llevaba al circo cada año y fue el primero en introducir a su nieto en el milagro del hielo, que se encontraba en la tienda de la United Fruit Company. Frecuentemente decía: «Tú no sabes lo que pesa un muerto», refiriéndose así a que no había mayor carga que la de haber matado a un hombre, lección que García Márquez más tarde incorporaría en sus novelas. Su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, a quien García Márquez llama la abuela Mina y describe como una mujer imaginativa y supersticiosa que llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios y signos, fue de tanta influencia en García Márquez como su marido e incluso es señalada por el escritor como su primera y principal influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que ella trataba lo extraordinario como algo perfectamente natural cuando contaba historias y sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos, siempre los refería como si fueran una verdad irrefutable. Además del estilo, la abuela Mina inspiró también el personaje de Úrsula Iguarán que, unos 30 años más tarde, su nieto usaría en Cien años de soledad, su novela más popular. Su abuelo murió en 1936 cuando Gabriel tenía 8 años.
Debido a la ceguera de su abuela, él se fue a vivir con sus padres en Sucre, población ubicada en el departamento de Sucre, donde su padre trabajaba como farmacéutico. Su niñez está relatada en sus memorias Vivir para contarla. Después de 24 años de ausencia, en 2007 regresó a Aracataca para un homenaje que le rindió el gobierno colombiano al cumplir 80 años de vida y los 40 desde la primera publicación de 100 años de soledad. En su niñez, poco después de llegar a Sucre, se decidió que Gabriel debía empezar su educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena. Allí adquirió reputación de chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas. Serio y poco dado a las actividades atléticas, fue apodado El Viejo por sus compañeros de clase. García Márquez cursó los primeros grados de secundaria en el Colegio Jesuita San José, hoy Instituto San José, desde 1940, en donde publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. Luego, gracias a una beca otorgada por el gobierno, Gabriel fue enviado a estudiar a Bogotá, de donde lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, ciudad ubicada a 1 hora de la capital, donde culminará sus estudios secundarios. Durante su paso por la Casa de Estudios Bogotana, García Márquez destacó en varios deportes, llegando a ser capitán del equipo del Liceo Nacional de Zipaquirá en 3 disciplinas: fútbol, béisbol y atletismo. Después de su graduación en 1947, García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la literatura. La metamorfosis de Franz Kafka en la falsa traducción de Jorge Luis Borges fue una obra que le inspiró especialmente. Estaba emocionado con la idea de escribir, no literatura tradicional, sino en un estilo similar a las historias de su abuela, en las que se insertan acontecimientos extraordinarios y anomalías como si fueran simplemente un aspecto de la vida cotidiana. Su deseo de ser escritor crecía. Poco después publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, que apareció el 13 de septiembre de 1947 en la edición del diario El Espectador. Aunque su pasión era la escritura, continuó con la carrera de Derecho en 1948 para complacer a su padre. Después del llamado Bogotazo en 1948, unos sangrientos disturbios que se desataron el 9 de abril a causa del magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, la universidad cerró indefinidamente y su pensión fue incendiada. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero de El Universal. En 1950, desiste de convertirse en abogado para centrarse en el periodismo y se traslada de nuevo a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Durante su etapa de niñez, cuando visitaba a sus padres en Sucre, conoció a Mercedes Barcha, también hija de un boticario, en un baile de estudiantes, y decidió enseguida que tenía que casarse con ella cuando terminara sus estudios. En efecto, García Márquez contrajo matrimonio en marzo de 1958 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Barranquilla con Mercedes, a la que le había propuesto matrimonio desde sus 13 años. Mercedes es descrita por uno de los biógrafos del escritor como una mujer alta y linda, con pelo marrón hasta los hombros, nieta de un inmigrante egipcio, lo que al parecer se manifiesta en unos pómulos anchos y ojos castaños grandes y penetrantes. Y García Márquez se ha referido a Mercedes constantemente y con cariño orgulloso. Cuando habló de su amistad con Fidel Castro, por ejemplo, observó: Fidel se fía de Mercedes aún más que de mí. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta. Y en 1961 se instalaron en Nueva York, en donde ejerció como corresponsal de prensa latina. Tras recibir amenazas y críticas de la CIA y de los disidentes cubanos que no compartían el contenido de sus reportajes, decidió trasladarse a México y se establecieron en la capital. 3 años después nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en la capital mexicana. Aunque García Márquez poseía residencias en París, Bogotá y Cartagena de Indias, vivió la mayor parte del tiempo en su casa de la Ciudad de México, donde fijó su residencia a principios de los años 60 y donde escribió 100 años de soledad en el número 19 de la calle Palma de la colonia San Ángel. La popularidad de su escritura también condujo a la amistad con poderosos líderes, incluyendo al expresidente cubano Fidel Castro, amistad que ha sido analizada en Gabo y Fidel,
Retrato de una amistad. En una entrevista con Claudia Dreyfus en 1982, dice que su relación con Castro se basa fundamentalmente en la literatura. La nuestra es una amistad intelectual. Puede que no sea ampliamente conocido que Fidel es un hombre culto. Cuando estamos juntos, hablamos mucho sobre literatura. También debió su fama y a sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos. Fue etiquetado como subversivo y por muchos años le fue negado el visado estadounidense por las autoridades de migración. Sin embargo, después de que Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos, este finalmente le levantó la prohibición de viajar a su país y afirmó que 100 años de soledad es su novela favorita. En 1981, el año en que le fue concedida la Legión de Honor de Francia, regresó a Colombia de una visita con Castro para encontrarse una vez más en problemas. El gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala lo acusaba de financiar al grupo guerrillero M-19. Huyendo de Colombia, solicitó asilo en México, donde hasta su muerte continuará manteniendo una casa. Desde 1986 hasta 1988, Gabriel Márquez vivió y trabajó en México, La Habana y Cartagena de Indias. En 1987 hubo una celebración en América y Europa del 20º aniversario de la primera edición de 100 años de soledad. No solo había escrito libros, también había terminado escribiendo su primera obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado. En 1988 se estrenó la película Un señor muy viejo con unas alas enormes, dirigida por Fernando Biri, adaptación del cuento del mismo nombre. En 1995, el Instituto Caro y Cuervo publicó en 2 volúmenes el repertorio crítico sobre Gabriel García Márquez. En 1996, García Márquez publicó Noticia de un secuestro, donde combinó la orientación testimonial del periodismo y su propio estilo narrativo. Esta historia representa la onda inmensa de violencia y secuestros que Colombia continuaba encarando. Los días finales de Gabriel García Márquez se cuentan a partir del año 1999, cuando le fue diagnosticado un cáncer linfático. En 2002, su biógrafo Gerald Martín voló a México para hablar con García Márquez. Su mujer, Mercedes, tenía gripe y el escritor tuvo que visitar a Martín en su hotel. Según dijo, Gabriel García Márquez ya no tenía la apariencia del típico sobreviviente de cáncer. Todavía delgado y con el pelo corto, completó Vivir para contarlo ese mismo año. A principios de julio de 2012, por comentarios de su hermano Jaime, se rumoreó que el escritor padecía de demencia senil, pero un video en que celebra su cumpleaños en marzo de 2012 sirvió para desmentir el rumor. En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014, dejando para deleite de quienes lo seguían y de quienes lo leen todavía hoy obras tan importantes como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Memoria de mis putas tristes. También se cuentan entre sus obras algunos reportajes novelados como El relato de un náufrago, La aventura de Miguel Liting clandestino en Chile, Noticias de un secuestro. Libros de cuentos como Los funerales de la mamá grande, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, Ojos de perro azul y 12 cuentos peregrinos. Obras periodísticas como Cuando era feliz e indocumentado, Chile y el golpe y los gringos, crónicas y reportajes, de viaje por los países socialistas, periodismo militante, obra periodística 1, textos costeños, obra periodística 2, entre cachacos, obra periodística 3, de Europa y América, La soledad y América Latina, escritos sobre arte y literatura, obra periodística 5, notas de prensa. También están sus memorias, Vivir para contarla, y una obra de teatro, Diatriba de amor contra un hombre sentado.